Bien, para hablar sobre los peruanos en el exterior y su participación en las elecciones generales del 2021, ya nos encontramos en este momento con Vitaliano Gallardo Valencia. Él es asesor principal del despacho viceministerial encargado de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, encantado de recibir aquí al Jurado Nacional de Elecciones en la Cancillería, en el área de la Dirección General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares. Bien, nosotros tenemos bastantes interrogantes respecto a la participación de los peruanos en el exterior en procesos anteriores y sobre todo en el proceso que se viene, que es bastante atípico en el marco de la pandemia de la COVID-19 que estamos viviendo. Primero, nos gustaría que nos dé un panorama general de cómo es la distribución de los peruanos que se encuentran actualmente en el padrón electoral a nivel del mundo. Nuestros connacionales están fundamentalmente situados en nuestro continente, aquí en las Américas. En América del Norte tenemos una comunidad muy grande. Estamos más o menos calculando que en total, en todo el continente, tenemos unos 661,000 electores. En los Estados Unidos estamos bordeando los 310,000 electores. Y en los consulados en Argentina, 143,000 electores, en Chile, 114,000. El siguiente continente en importancia es Europa. En general, en Europa estamos contando más o menos con unos 292,000 electores y destacan España con 151,000 electores e Italia con 95,000. ¿no? Sigue en importancia en continente el Asia con 36,918 y ahí se distingue el Japón con 34,107 peruanos para esta elección del 2020. Bien, esa es la cantidad 2021. Más elevada que se tendría Sí. entonces a nivel del mundo. Sin embargo, nos gustaría que nos dé también algunos datos de la menor población de peruanos en el extranjero, en otros países. ¿Cuáles son y cuántos hay? Hay algunos que tienen muy poquitos, no alcanzan ni para conformar una mesa. En nuestros registros, por ejemplo, tenemos a Moldavia, que tiene 2 electores, Ghana, que tiene 3, Kuwait, que tiene 4, o Macedonia del Norte, que tiene 8. Bien, ahora en el marco de la pandemia que estamos viviendo, ¿cómo se desarrollarán o cuáles son las medidas que se tomarán, protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad y la salud de nuestros connacionales? Hay un esfuerzo general de todos los países que han tenido elecciones en estos últimos días por mantener algunos patrones básicos que seguramente los veremos en abril del 2021. Uno es el distanciamiento social. El segundo es evitar que lo que se va tocando con las manos persista, entonces la limpieza de las manos es importante, también como un elemento, y el siguiente va a ser la cobertura del rostro, ¿no? con la mascarilla o incluso hasta con el protector facial. Entonces, dependerá también de las disposiciones locales en cada uno de los centros de votación, las regulaciones aplicables para el aforo de las personas. No todos los países del mundo pasan por el mismo momento respecto a la pandemia, y eso sin duda va a ser un elemento que vamos a tener que ir manejando y haciéndole seguimiento permanente hasta la fecha misma de las elecciones. Efectivamente, se ha hablado ya sobre la instalación, la implementación del voto electrónico no presencial. ¿Cómo se han dado estas coordinaciones con la Oficina Nacional de Procesos Electorales? El nombramiento del nuevo jefe institucional de la OMPE fue ocasión para comenzar a trabajar bajo la nueva administración en las coordinaciones que pudieran hacer posible seleccionar algunas sedes que con algunos criterios técnicos
pudieran ser seleccionadas para poder llevarse a cabo algunos pilotos de este voto electrónico no presencial, como justamente una manera de inaugurar una nueva etapa en la participación de los peruanos en el exterior. Hay un elemento que ha sido remarcado de manera muy explícita por el jefe de la OMPE, y es la necesidad de que esta propuesta pueda recibir una auditoría como corresponde. Así que estamos apoyando a la OMPE en todo este proceso para poder contar con todos los elementos técnicos disponibles aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que ellos puedan concluir con la elaboración del software necesario para llevar a cabo esta posibilidad. Que sería bastante importante. Usted habla de un piloto. ¿En qué ciudades se podría instalar inicialmente? Todavía no está completamente definido, pero por los criterios técnicos se está hablando de algún lugar en Europa y algún lugar en los Estados Unidos, ¿no? Uno de los elementos importantes es el avance tecnológico y la disponibilidad de recursos de transmisión de datos. Eso sin duda es lo que ha ido configurando en esta etapa de contactos algunas de las ideas con las cuales está trabajando la OMPE. Bien, ahora volviendo a la modalidad de voto presencial, como hasta el momento se ha realizado y desde hace varios años atrás, nos gustaría que nos comente si los horarios que se tienen aquí este año o el próximo año de 7 de la mañana a 7 de la noche también se establecen en los otros países y en los otros continentes. Efectivamente, la disposición con la que siempre hemos organizado las elecciones en el exterior siguen las directivas y las normas que son establecidas por la OMPE. En este caso, nuestro sistema nacional electoral va a tener una jornada extendida y sin duda esta será seguida también en el exterior. Bien, ahora sí podemos hablar de algunos datos que usted nos puede dar sobre el inicio, la apertura de mesas de sufragio en el exterior. ¿Cuál es el primer país o la primera ciudad que abre sus puertas a los electores y cuál es el último país en cerrar las mesas de sufragio? Es muy interesante ver cómo la comunidad peruana en el exterior debe justamente en aplicación de las normas peruanas comenzar el proceso electoral el día para el cual está convocada. Una vez convocada la comunidad, ellos abren sus mesas, en este año lo harán el 11 de abril a las 7 de la mañana, y la primera ciudad que cumple con ese requisito de acuerdo al sistema horario internacional va a ser la ciudad de Wellington, en Nueva Zelanda, y a partir de ese momento, que son más o menos 18 horas de diferencia con el Perú, comienza el trabajo de los consulados y de las secciones consulares de las distintas embajadas del Perú. Continuarán abriéndose las mesas en Australia, por el uso horario también comenzarán con sus 7 de la mañana en Japón, y así iremos por Indonesia, la India, abrirán entre Israel y Moscú algunas de las mesas que se tienen en el África, en Egipto, y luego se comenzarán a abrir las mesas en Europa Occidental, donde tenemos una gran cantidad de connacionales, y luego comenzaremos ya en el continente americano, más o menos a la misma hora que aquí en Lima, que es la hora de Bogotá, de Nueva York, y hasta que el lado más occidental del continente, que es San Francisco, concluya sus elecciones a las 7 de la noche. Así que es una jornada que sigue la rotación de la Tierra. Bien, otro aspecto importante que la Cancillería realiza junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales es el despliegue y el repliegue del material electoral. ¿Cómo se desarrolla esta labor? Mire, usted está tocando uno de los
puntos más importantes de la coordinación que tenemos con la OMPE, además de el ordenamiento por el marco normativo de los procedimientos electorales, y es el soporte logístico que tenemos que desplegar en el mundo para que todos los connacionales puedan expresar su voto. El despliegue de del material electoral siempre ha sido una coordinación muy estrecha con la OMPE y luego con nuestro propio sistema de distribución. Normalmente tenemos una empresa que se encarga de distribuirla por todo el mundo alrededor de 2 semanas antes de las elecciones, y los consulados van recibiendo el material electoral y disponiéndolo en un lugar seguro, verificando que hayan llegado el número de ánforas y el número de separadores para las cámaras secretas fundamentalmente, y ya revisando algunos de los paquetes de señalética que van a poder emplear con ocasión de las elecciones. El día mismo de las elecciones, todo este material es trasladado a los centros de votación. Hay algunos lugares donde la elección se hace en la sede consular. Estos lugares de poca población, normalmente es en la sede consular donde se establecen las mesas electorales, pero tenemos otros grandes centros de votación, ¿no? Consulados como el de Buenos Aires, que este año, por ejemplo, van a tener más de 111.000 electores, necesitan distribuir al conjunto de los electores a lo largo de la ciudad, y en cada uno de los locales hay necesidad de transportar este material. Entonces el despliegue va no solamente con el envío de la OMPE aquí a la Cancillería, de la Cancillería distribuirlo a los consulados, sino dentro de cada una de las ciudades distribuirlos a los centros de votación, ¿no? El nombre técnico son centros de acopio del material electoral, para que estén listos y disponibles para que el día de las elecciones se puedan ir recogiendo desde estos centros de acopio a cada uno de los miembros de mesa que los debe pasar a recoger. Y el repliegue se produce a la inversa. El material electoral, una vez abiertas las ánforas y una vez completados los formatos de las actas electorales, hay que ponerlos en sus sobres dependiendo del color, ¿no? El rojo, el plomo, el celeste, para poderlos hacer llegar a Lima. Y una vez terminadas las elecciones, se les firma a cada uno de los miembros el recibo por el acta, y luego el consulado tiene que hacer el proceso de reordenamiento en la oficina consular para tener cada uno de los colores de los sobres completos para poder hacer la entrega aquí en el en la oficina de la OMPE provincial Centro 2, Lima Centro 2, que es también la que recibe las votaciones, para que un funcionario consular normalmente las transporte. Y el funcionario consular llega con todas las actas y hace una entrega física, y ahí concluye su función en cuanto a la parte logística. Normalmente el funcionario consular también se queda a una reunión de coordinación con representantes de OMPE y del jurado para hacer un balance de las elecciones y cómo ha funcionado el conjunto de normas y coordinaciones que se han dado, y luego retorna al consulado para seguir haciendo su trabajo. Una labor bastante ardua y estrecha con los órganos del sistema electoral. Ahora, un tema que no podemos dejar pasar en esta oportunidad es sobre los peruanos en el exterior, que históricamente no han tenido representación propia en el Parlamento de nuestro país. Afortunadamente, ya este año la legislación electoral los incluye y se les da 2 escaños. ¿Qué les parece esta nueva normativa electoral? Bueno, esta va a ser una de las grandes novedades para la organización de las elecciones, que se ha constituido un nuevo distrito electoral para la representación de los peruanos en el exterior. Vamos a tener 2 representantes. En las ocasiones anteriores, nuestros connacionales participaban de la elección del representante por Lima Metropolitana, pero esta vez vamos a ver cómo
esta parte de la población peruana, que es parte del componente de nuestra nacionalidad que vive en el exterior, va a participar ya no solamente de esta manera mediada, sino directamente eligiendo a sus representantes desde sus lugares de residencia. Esta ha sido una iniciativa que de manera personal he visto siempre promovida por el Jurado Nacional de Elecciones, y en esta ocasión nos tocará implementar, una vez adoptada la decisión por el Congreso, para que esto sea un éxito también. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Un gusto conversar con usted. Del mismo modo, muchas gracias por su visita, y cuente usted con el equipo de aquí de la Cancillería, que ha sido encargado de poder llevar adelante esta organización. Me acompaña en esta entrevista mi colega, el ministro consejero Julio Álvarez, que es director de Política Consular, y también está entre nosotros la doctora Marcela Núñez, que ha sido a lo largo de 16 años nuestra experta y con la que mantenemos contactos permanentes con las entidades del sistema electoral. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias igualmente. Bien, amigos, nosotros hemos conversado sobre la participación de los peruanos en el exterior en las próximas elecciones generales del 2021.